Sí. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, vamos a dar inicio a la charla. Les presento al doctor Alejandro Losito, allí, no sé si lo observé bien, y el doctor Ernesto Sanguinetti del Estudio PASBA, quienes nos asesoran acá bien desde hace tantísimos años, no sé, más de 20 creo. Tratando de hacer varios contactos. Yo creo que más de Estamos 20, calientes, porque, ¿no? porque no estábamos acá todavía, estábamos en la vieja oficina. Así que bueno, admito a la última persona que está ingresando y empezamos la charla, si les parece. ¿Quieres Bueno, presentar? buenos días. Bueno, Ernesto Sanguinetti, creo que algunos ya me conocen. Breve referencia, bueno, soy asesor de los somos, asesor de la INTA, que hace mucho, también soy asesor de la INFRA. Y me toca participar al estudio a mí activamente en asesorar varias cámaras de distintos sectores. Lo comento para algunos que se han originado al sector metalúrgico y aprovechar la oportunidad, participando activamente en lo que es negociación colectiva y lo que es política de empresa como concepto general. Alejandro, una breve presentación, que por favor. Bueno, también soy abogado, asesor de empresas, también trabajo Javier y nos toca día a día tratar con las empresas y colaborar y contribuir de nuestra posición legal al mejoramiento de la situación de cada una de las empresas, sobre todo en momentos de crisis, acompañarlas y demás hace muchos años y la experiencia que hemos logrado en este acompañamiento a las empresas y creo que venimos un poco a exponer eso hoy, ¿no? La idea un poco del espacio es intentar no dar una charla formal, esto para lo claro, que puede ser aburrido, es intentar crear disparadores bajo temas que son legales. Nosotros tenemos un convencimiento, voy a hacer alguna mención ahora, que hay que empezar a ver lo legal como algo integrado a la estrategia de la empresa, no hay que mirar lo legal como el bombero al ojo que sale cuando estamos en problemas, hay que intentar meterlo antes, obviamente porque tenemos más trabajo, pero no, en realidad creo que es sano y cierto, sobre todo cuando uno encara procesos de reconversión, que es un poco la idea de marcar el encuentro de hoy. La charla va a girar en torno al procedimiento preventivo de crisis, es algo que casi todas las compañías hablan, muchos acuerdos paritarios del periodo metalúrgico, tienen mecanismos de PPC o procedimientos preventivos de crisis casi automáticos. Nos parece un buen disparador porque encontramos consultas muy rutinarias todos los días sobre el tema y nos parecía bueno ponerlo en la dimensión real que tiene la efectividad como para abrir eh, un debate un poco más profundo que tiene que ver con la reconversión empresaria, ¿no? Entonces, hago una breve introducción de lo que estamos viendo. Vamos a contar la experiencia que vemos en el estudio. Nosotros creo que tenemos más de 300 empresas, como dato de paneo, trabajamos toda Argentina, trabajamos también a nivel internacional, sobre todo un poco en Latinoamérica o más Sudamérica, para ser exactos. Tenemos una buena mirada regional y nacional, que eso te permite hacer comparativas, y tenemos grandes corporaciones y empresas de dueños muy chiquitas, ¿no? Y toda la abanico. Entonces, me parece que fueron datos. ¿Qué es lo que veo o vemos el último año? No es muy distinto a los titulares de los diarios, pero me gusta contarlo la experiencia. Esto que hablan ahora ¿viste? Hablan de crecimiento del CAP, parece como gracioso, pero crecimiento dual, recién estábamos hablando en la primera parte, es una realidad. En mi historia como abogado en Buenos Aires, siempre me tocó atender periodos de crisis donde todos los llamados de los clientes eran: tengo que cerrar, tengo que despedir, bueno, no, crisis, en 2001, no 2001, 2000, porque empezó antes, en el 2000, y siguió un poco después, o periodo de expansión, tengo que contratar, tengo que crecer. Ahora está pasando que atendemos el llamado de los dos lados. Con una oreja atendemos la crisis y con otra oreja atendemos la expansión. Y esto realmente es raro, digamos, y lo digo real, es que al mismo tiempo, el mismo día, le llaman cuatro compañías que tienen que cerrar o reducir, y le llaman cuatro compañías que tienen que ampliar o crecer o hacer nuevos negocios, ¿no? Toda la parte más expansiva. No es algo que a mí, en la persona, me haya tocado vivir tan marcado que al mismo tiempo atender los teléfonos. En definitiva, es desde la perspectiva legal, que estás viviendo lo que los titulares o los que dicen todos los titulares económicos, realmente de esa dualidad que recién comentábamos, bueno, soy del interior, con lo cual conozco bien el interior del país. La realidad, hoy, la diferencia que hay en lo que es AMPA, lo que es metropolitano, donde hay una afectación del empleo muy grande, del salario, del poder adquisitivo y de las actividades de servicio industrial, porque las dos están bloqueadas, por lo que son las realidades del interior del país.
no necesariamente los grandes centros, como puede ser Santa Fe o Córdoba, bueno, obviamente con todo lo que pasa muerta, sino las localidades chicas dentro de eso. Uno ve que es otra realidad, no sé si económica, por lo menos de nivel de actividad, o porque a veces podemos tener mucho nivel de actividad y no eso necesariamente derrama en la economía, ¿no? En las compañías. Pero todo ese escenario dual creo que en un contexto donde también el gobierno ha impulsado una batería, o sea, ya no hay ninguna de baterías de reformas, más allá que la laboral parece una de las grandes reformas emblemáticas, todas las semanas en la agenda está metiendo el nuevo RIC, y bueno, siempre está metiendo en la agenda un cambio de reglas que en definitiva impactan, o por lo menos podrían impactar, lo que son los distintos sectores productivos. Y nosotros vemos, obviamente vemos clientes que le encuentran el auxilio antes, otros que les cuesta más, algunos que quizás ya estaban, o te das cuenta, por ahí estaban preparados de antes para un cambio de contexto, quizás intencionalmente, no porque la vieron, sino porque fueron preparando por vocación, otros que les cuesta soltar el método que hasta ahora les resultó y de golpe dan cuenta que no funciona más y tengo que buscar algo nuevo. Pero creo que hay como 3 puntos que me gusta compartir cuando hay una crisis. Obviamente que es un problema, nadie quiere una crisis, pero claramente es un momento de oportunidades. Si uno quiere seguir teniendo un negocio, quiere seguir teniendo una compañía, quiere seguir una actividad, le tiene que encontrar la vuelta al contexto. No puedo inventar el contexto, trabajamos todos activamente en el lugar donde podamos, por ejemplo, el Cadiz es un ámbito donde uno puede aportar para cambiar el contexto, pero no depende de uno. Entonces, ¿cómo me adapto? Y ahí hay como 3 puntos que creo que son importantes, que el primero es, hoy no voy a hablar de eficiencia, porque luego todas las compañías ya transitaron la palabra eficiencia y está arriba de la mesa. Hay que hablar de actividad. Tenemos que encontrar modelos de compañía que sean ágiles, digamos, que sean livianos, que nos permitan ir para arriba o para abajo, dependiendo de cómo viene la actividad, de no tener estructuras pesadas, que cada compañía tendrá su realidad, digamos. La ley laboral o la nueva ley laboral por ahora vigente, vamos a ver, la verdad que trae un montón de herramientas de mayor certeza y seguridad jurídica para trabajar en esas estructuras de actividad, contrataciones, subcontrataciones, personal temporario, distintos tipos de personal, como acomodo los salarios a las realidades productivas, le puedo pagar más ahora, quizás no le pago más dentro de un mes. Bueno, hay un montón de herramientas que nos permiten adaptarnos, que la verdad que son útiles, no es que no existían de siempre, ahora están en un orden y con cierta certeza jurídica, si bien tenemos que esperar toda esta batalla de Galicia en materia de reforma laboral, como se asienta, nuestra lectura es que hay institutos que se van a sentar más allá del debate hoy, que tiene más de contexto político que de contexto jurídico, no en todo, pero en gran parte de la reforma. El otro punto es la innovación. También, imagino todos, hace años hablamos de innovación. Yo lo que veo es que solemos confundir innovación con tecnología. Obviamente que la tecnología es una gran parte de la innovación. La innovación es más profunda, es repensar lo que hago, cómo lo puedo hacer distinto, bien, incluso a veces hasta cambiar de modelo de negocio, ¿no? Y los que les gusta estudiar de management, en los casos emblemáticos de Kodak o Blackbuster, ¿no? Para poner como los casos de las escuelas de negocios, pero a veces mucho más chico, ¿no? Bueno, evidentemente, si hoy practicar en la minería, ¿de qué manera puedo innovar en lo que yo hago para meterme en minería? Y desde ya que la tecnología es un factor fundamental, no hay dudas, por lo que la discusión de la inteligencia artificial y los impactos que tiene en todos los procesos es realmente maravilloso y peligroso, ¿no? Digamos, si te vas quedando afuera, como que también vas quedando en falta de competencia. Cambios de setup productivo, y ahí toca mucho lo laboral. A veces tengo que cambiar todo mi mundo de negocio, tengo que cambiar toda la manera en que produzco o los servicios. Obviamente que esto hay, si hoy mide uno las compañías argentinas, donde el 70-80% está en pequeñas y medianas empresas, el mayor pasivo real es el laboral. Si uno hace una cuantificación de indemnizaciones, sobre todo en sectores industriales, donde los sectores de antigüedades son altos, los servicios son mucho más bajos, pero ya tuvo sus propias rotaciones producto de la crisis. En general, el sector industrial no quiere soltar a su trabajador porque le cuesta mucho luego ese reingreso y la formación para un sector que vive. Pero vos del sector entre 10, 12 años, 14 años, que diría del promedio de antigüedad fácil, si haces cualquier número de eso, porque valora la compañía, debe estar una empresa, en muchos casos, probablemente a los empleados. Con lo cual, los cambios de productivos
frente a esa realidad de contingencia laboral, no porque hagan juicio, sino por el costo puro, es un problema. Dicho sea de paso, la reforma laboral no abarcó ningún costo, esto lo digamos todos claro. O sea, si bien el anuncio de gobierno fue muy en esa línea, la realidad es que el único costo que abarcó son más bien empleados jerárquicos, con los salarios variables por distintas bonos, opciones altas, ¿no? Digamos, tenían un índice indemnizatorio mayor antes, ahora lo acható. Entonces, pero consideramos que eso no te llega al 5% de la nómina real, ¿no? El costo puro de contingencia está más en los puestos operativos, donde el variable no tiene gran incidencia, es más de fijo, o algún variable que pero a la larga es habitual, ¿no? De productividad o hacer. Entonces, no hay un abaratamiento. Yo soy crítico, porque cuando vos comparas esto con otros países de la región, todo tiene un tope al consumidor. Argentina no lo tiene. Entonces, Chile, por ejemplo, 11 años, 6 más. Y Uruguay creo que tiene 6, que decir, Brasil también tiene un tope, España también tiene un tope, pero todos tienen un tope para que justamente no se te queden estos pasivos que defendíamos una hipoteca que empieza a surgir compañía que castiga al buen empleador, ¿no? En definitiva, al buen empleador que tiene baja rotación le termina generando, bueno, no lo tiene. Argentina no lo impulsó, yo creo que no lo impulsó porque no pasaba la reforma políticamente. Obviamente creo que Argentina tiene que ir a un modelo sin impuestos, tiene que estar en condiciones parecidas con los países competidores, porque si no tenés, por lo menos lo que vos te más cercanías tenés a nivel regional. Dependiendo de lo que pasa en el 2027, creo que va a ser un nuevo impulso si gana de nuevo Milei, o alguna línea similar, con mayoría, probablemente tengamos un impulso de cogeo de indemnizaciones. Pero bueno, no lo ha tocado. En Argentina cuesta mucho el concepto de indemnización por antigüedad, como explicarle los dos brazos a la mirada laboral, porque está tiene una regambre muy profunda. Cualquier trabajador, cuando vos le decís que pago menos en la antigüedad, ya tenés un problema, ¿no? Como que tocas algo muy cultural, pero realmente es una problemática. Es decir, es un pasivo contingente que donde vos haces cualquier proceso de cambio, decís que nos quedan 10 personas, 5 o 14, sumarle la ausencia de financiamiento, tenés un problema serio de cómo realmente encaminar ese sector productivo. No parece ese cambio, ese sector productivo. Imagínate, te pones con el papel o en el Excel, y vos, todas tus ganas de inventarte, a veces tiene la barrera de que no puedes pagarlo, y creo que la ausencia de financiamiento es un punto, porque si vos te financiaran a largo algo de corto, podrías reconvertirte. Tampoco tenemos todavía, por lo menos, esa realidad. Dicho sea de paso, y doy la pequeña introducción a la charla del PPC, el Proyecto Alternativo de Crisis. A la hora de reconvertir hay un montón de caminos distintos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de simultaneidad, simultado de resultados, la línea de posterior al resultado operativo, de costo financiero me está ahogando, tengo que empezar a mirar los concursos, ¿no? Porque lo que yo tengo es tomé tasas altas de financiamiento o tengo pasivos de atrás, con seguridad social, la realidad de los financiamientos no funcionan bancarios, las entidades en muchos casos seguridad social, pero es un problema que en la realidad actual no soporta, ¿no? El desbalance de costo financiero. Eso va en la línea de concurso preventivo de acreedores o puede ser un acuerdo privado de acreedores. La idea es reordenar los pasivos que hoy son la mochila. Pero la aclaración con muchos clientes, no me puedo tener un concurso si hoy no me da por lo menos cero la línea operativa, ¿no? Porque también esa línea me da el resultado operativo negativo, el concurso no te resuelve nada, te profundiza esa crisis, con lo cual cualquiera que evalúe un concurso para ordenar patrimonialmente la compañía y sobre todo sus pasivos, sí. El que hiciera me corta, perdón. Sí. ¿Puedes detallar mejor esa línea cero? En general, yo siempre sugiero que cada compañía siga un estado de resultados, no es que presentamos al contador o a ARCA, ¿no? Sino el de gestión, ¿no? La línea cero es lo que yo pretendo decir en los servicios, tengo ventas, incluso mi costo no puedo escuchar nada. Eso te da el margen bruto, después de ahí abajo lo damos muy cortito. Me corta la reunión. Cada costo de empresas, cada cosa se distinta, algunos hacen todavía por fijo y variable, bueno, distintos sistemas de conteo, y después decir, bueno, la que yo gané por mi actividad antes de pagar impuestos, amortizaciones o intereses. Eso es un concepto operativo bruto. Antes de pagar impuestos, intereses y esa es tu realidad de negocio. Después los vas a hacer más almacenero o más profesional con los delegados, flujos, todo. Pero eso es la verdad que a vos tu negocio te está dejando. Si esa se me corta toda la menos que cero te da negativo, tenés un problema de la recuperación más común. No sé qué ver con cosas. Digamos,
¿Será que estoy conectado con el wifi? Todavía no pagaste impuestos, ni amortizaciones, y amortizaciones es más un tema contable de compañías que no aplican amortizaciones. En realidad no aplican amortizaciones, si tenés fierro tenés un problema de 5 años, ¿no? Porque no tenés previsión para hacer resultado operativo. Sí, algunos te van a decir el BITA, claro, depende de cómo lo digamos. De ahí ya, aparte de los costos directos, en el caso de la industria, sacaste los costos administrativos y comerciales, digamos, ¿no? Como yo lo veo, cuando trabajamos con un director o de la compañía, en lo que realizamos un balance de gestión, que con estos resultados lo dividís por líneas más que nada para ver dónde tenés que poner la lupa y dónde meter una acción. Digamos, porque es lo bueno cuando haces una acción es ver cómo te impacta en el resultado, si no estás tirando el río, viste, como loco. Entonces, no sé, voy a mover las comisiones de los vendedores, por decir algo, porque mi comisión me quedó alta o mi salario no tengo por ser fijo, lo tengo que pasar a variable. Bueno, está bueno verlo cómo se te va a impactar en estos resultados, para que ese esfuerzo de esa reconversión que vas a hacer, en este caso el cambio de modelo retributivo de tu fuerza de ventas, cualquier cosa, bueno, cómo finalmente te beneficia, porque a veces hay acciones que llevan mucho esfuerzo con poco resultado, pero el problema no vale la pena. El esfuerzo que no es solo económico, a veces es esfuerzo cultural, esfuerzo de cómo volvías en el ánimo de tu tipo de trabajo, bueno, tenés que medirlo. Entonces, el básico, cada empresa lo tienen, es ventas brutas, ventas de impuestos, ¿no? Sin el IVA, digamos, acá me envía el juego, ventas brutas, todo lo que es costo de ventas, después el costo de mercaderías vendidas, ventas de mercaderías y servicios, no, es el costo directo asociado al servicio que prestás. Algunos lo ponen en costo de empresas. Eso te da el margen bruto. Y después viene lo que es el costo general, que lo pueden hacer por fijo variable, que es lo que llaman ustedes costo indirecto. No sé, el costo de staff, de administración es un costo general que tenés que no te va a valorizar por más o menos renta, ¿no? El costo de, bueno, la luz, si vos producís, no vas a poner costo de producción, ¿no? Lo vas a tener los servicios, en algún momento la cuenta te va a dar igual, al final el estado operativo siempre te va a dar igual. Lo que te importa dónde alocás es cómo vas a enfocar la estrategia. Dónde alocás la línea de gasto es, bueno, tengo un problema de margen bruto, ¿no? En bruto no empieza a tener, no sé, el 50% me está dando 32%. Hoy lo que se ve depende mucho de la actividad, pero hoy tenés algo muy raro, porque tenés pérdida de volumen y pérdida de margen. O sea, tenés la doble combinación que es explosiva. Industria convencional, textil, alimentaria, tenemos muchísimo, tienes pérdida de volumen y pérdida de margen, no tenés vuelta, ¿no? Porque si vos perdés volumen, cuando hablas de economía mundial, es porque perdés margen y tenés más volumen, pero vos podés acomodar tu negocio. Hoy tenés pérdida de venta, porque hay pérdida de mercado, de consumo, y encima tenés que bajar los márgenes porque no competís. Entonces, es muy difícil realizar tu negocio con esos dos indicadores si no le metés algo. Bueno, voy por las manos. Si no le metes algo nuevo, tenés que buscar algo nuevo que pueda tener mejor margen, porque si no, tenemos rápido. Ese es el gran problema. Sí, que tampoco es tan fácil, porque vos te comentás y dices, bueno, no estás en España en el gobierno europeo, dice te doy 2 millones de euros para que vos te respectes, no, la cena con la tuya, entonces es complejo también, ¿no? Por eso hay un desafío de contexto, no en todos los sectores, pero en gran parte de los sectores del sector industrial y los servicios vinculados a la industria que están complicados. Entonces, lo que vuelvo a los puntos es, el tema de mi línea financiera por los pasivos tomados me está impactando y me está mirando negativo, tengo que empezar a mirar cómo reorganizo mis pasivos para llevarlos de corto a largo. Eso es concurso privado de vendedores o concurso privado de vendedores en el modelo, es sentarme a negociar con a quienes debo para decir cómo lo voy a pagar. Imagino que todos han sufrido una verificación de crédito el último año, estoy planteando algo que seguramente usted que tenés que no te puedo pagar, mira, en vez de pagarte de esta manera, te voy a pagar en 5 años, en 3 o en 2, y bueno, eso es como lo ordenás. Hay un punto que muchas veces no se trabaja, nos proponemos que es el análisis de tus contratos, es decir, a veces tengo que empezar a revisar los contratos que tengo con mi cliente, las condiciones de precio, las condiciones de pago, no queda otra. Lo que funcionó hasta 2023, cuando la inflación te tapaba esos márgenes de ineficiencias, hoy debería ser mucho más estricto en el precio, en el pricing, y ser más exigente. A veces, nosotros lo que veo con mi crisis, mi primer intento que hizo el último año es vender más, ¿no? Lo primero que pone el foco es cómo vendo más, cómo facturo más. Y lo que a veces facturar, pero por cada peso que más facturas sigue perdiendo. Entonces también tenés que ver muy bien, no es si vendo más, sino cómo vendo, ¿no? Porque a veces lo que hacemos es juntar más capital de trabajo
más plata, más costo financiero y no tenés margen, con lo cual te termina hundiendo más rápido, te hace más. Bueno, el otro punto es, sin entrar en una figura que tiene un periodo de crisis específico, que cuando voy más profundo a cambiar todos mis vínculos laborales, estamos hablando, es empezar a estudiar toda la política, tanto materia individual como colectiva, que tengo de salarios, puestos, posiciones, obviamente que tengo mínimos complejos, pero generalmente todas las compañías tienen un excedente de los mínimos que uno puede trabajar. Esto de la reforma laboral lo abrió, antes no se podía negociar este aspecto, lo que es abrir los convenios colectivos, porque se presumía como derechos adquiridos, ahora se puede empezar a trabajar, obviamente que no es que se pueda hacer cualquier cosa, está claro, y los acuerdos de empresas, que a veces los acuerdos de empresas tampoco están formales, ¿no? Puede ser algo muy simple, permiten acomodar sobre todo los salarios, ¿no? ¿Cómo puedo pagarle más a mi gente cuando tengo más trabajo? ¿Cómo no lo pago cuando no tengo más trabajo? ¿Cómo le puedo pagar más si gano más? Eso te permite a vos alinear mucho el costo salarial a la producción. Los mínimos realmente están bajos, los mínimos convencionales no son un problema, o sea, todo tiempo, acá, no tiene que estar fuera del comercio. Yo tengo, no tengo un comercio. Bueno, como se puede disparar un poco más alto los 2 años, porque además no se puede hacer campaña, pero digamos, la verdad que están bajos. O sea, si vos mirás, lo que te permite una buena cintura, ese mínimo básico como para trabajar en otros tradicionales. Entonces ahí hay un trabajo también interesante, de contrataciones y subcontrataciones como modelo, no ir todo a propia tropa, también trabajar. También están metiendo. Lo interesante. Hay algo muy interesante que Argentina no tiene la cultura, que son lo que en el mundo le llaman joint venture, que en realidad lo que son acuerdos colaborativos. No puedo ser bueno en todo, y esto es algo que el mundo ya lo tiene claro hace años. Puedo ser bueno en algo, pero yo tengo que tratar de decir, bueno, ¿en qué soy bueno realmente? Mira, soy bueno en esto, esto lo hago muy bien. Bueno, me busco en otro, alguien que sea muy bueno. No tengo necesidad de hacerlo yo. Entonces, estas estructuras colaborativas, me gusta más el término colaborativo, que es más amplio, a nivel mundial existe un montón, y acá ahora se está empezando a ver porque siempre hay mucho cielo de la confidencialidad, que me parece que es la peor barrera para los empresarios, el concepto de entender que lo que nosotros hacemos es algo confidencial, no existe más lo confidencial. Si yo analizo lo confidencial de cada uno de ustedes, es muy poquito la parte que uno tiene la reserva. El resto, las compañías lo comparten, lo abren, porque lo que están buscando es cómo acelerar el proceso de conocimiento y cómo acelerar el proceso productivo. Perdón, eso es algo que dentro de, por lo menos dentro de la Comisión de Electrónica, siempre lo hemos tratado de propiciar, ¿no? Con el socio más socio o armar proyectos colaborativos. A veces hemos tenido más éxito, a veces menos. Es digamos, hay un aspecto cultural que todavía nos cuesta. Fundamental la parte cultural. Si vos te quedás con compañías de afuera, pero no te digo Estados Unidos, o España, Europa, inclusive a nivel regional, están muy acostumbrados y cuando hablan de esto es como rápidamente sale cuál es el modelo de negocio y no hay bien claro que le cobra cada uno y no pasa nada. En Argentina cuesta un poco más porque culturalmente creo que todavía venimos un poco de atrás en esos procesos. Pero es una buena herramienta. Argentina tiene una plataforma contractual enorme, puede subir la Argentina, puede subir comercial, realmente es avanzada comparado con otros países, incluso de top 10, en la cantidad de herramientas jurídicas para hacer buenos acuerdos sólidos y defendibles, colaborativos o asociativos. Esto lo menciono porque me parece un buen capítulo para que veamos. Dicho esto, no pasa para los resultados, me gusta esa parte. Bueno, dicho eso, es hablar del procedimiento preventivo de crisis, que para no amargar a nadie es una gota en el océano. O sea, el procedimiento preventivo de crisis tiene que ser una herramienta más dentro de un análisis global de cómo puedo reconvertir mi compañía. Pero no es que me salga mi compañía, esto para lo primero que decimos cuando lo miramos, ¿no? Así que todo bueno, antes de comenzar el procedimiento, agrego un dato de lo que dijo de los contratos legislativos, algo sí que introdujo en la reforma laboral, que es el tema de la solidaridad, porque también muchas cosas pasaban de que no quiero contratar con otro porque después en determinados servicios los empleados me reclaman a mí. Bueno, la ley vino a tocar ese punto, probablemente para tratar de sostener el reclamo de otros empleados de la empresa de servicios de brinda o de colaborativos de contratos y contratos de determinado servicio y una protección de
Dicho eso, vamos al procedimiento preventivo de crisis y si bien no está bien definir por la negativa, en este caso sí me parece importante definir por la negativa para decir que no es un procedimiento preventivo. Un procedimiento preventivo de crisis no es un procedimiento concursal, es decir, no es un procedimiento donde yo voy a discutir en pasivos tratando de lograr un beneficio con mis acreedores. No es eso. ¿Sí? La ley no está prevista. El procedimiento preventivo de crisis no es la solución concreta para redefinir un poco mi estructura de negocio. Es como importante una gota en el océano. Es una herramienta que además, dependiendo del caso, es obligatoria. O sea, no es optativa. En determinados casos es obligatoria. Y el procedimiento preventivo de crisis, y ahora sí vamos un poco a entender que es como bien lo dice la norma, un procedimiento que en algunos casos es obligatorio, la ley lo exige, es obligatorio, hay que transitarlo sí o sí, y sobre todo es un procedimiento de negociación. ¿Sí? Un procedimiento de negociación. ¿De qué negociación? De cuando yo hice todo el análisis previo estratégico y lo que explicaba Ernesto, ¿dónde voy a pegar? Y de repente decido, che, tengo que hacer un ajuste, tengo que hacer una reconversión, tengo que quitar algún aspecto, tengo que suspender, tengo que despedir con un porcentaje de trabajadores, o sea, está afectando ya la nómina personal. Una vez que tengo ese análisis, voy a atacar ahí, dependiendo del porcentaje que voy a afectar, tengo que pasar por este proceso. El porcentaje va a depender de empresas de hasta 40% de trabajadores, va a ser el 15% de la nómina, ¿sí? Va a ir hasta, superando de un trabajador, va a ser el 5%. Yo afecto a ese porcentaje, tengo que ir directamente a ahora lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero básicamente es un análisis estratégico inicial donde uno decide que tengo que afectar personal, tengo que afectar jornada, tengo que afectar salario, tengo que afectar puestos de trabajo en un porcentaje determinado, y a partir de ahí la ley te va a decir, antes de hacer eso, venga al Ministerio de Trabajo para ver cómo se soluciona esto. Y vas a tener un interlocutor que va a ser el sindicato. El sindicato es la contraparte en este procedimiento, si no hay parte, no hay parte y contraparte, pero va a ser parte de esta mesa tripartita que está el Estado, la empresa y el sindicato. ¿Okay? ¿Qué ofrece el PPC? Primero, es un procedimiento obligatorio, pero una vez que si le llega al acuerdo y ese acuerdo se homologa, le va a dar un marco jurídico de cierta seguridad a las decisiones que hace, a las medidas que se van a adoptar, porque va a tener el aval del sindicato y la homologación del trabajo. ¿Sí? A partir de momento, la ventaja principal que va a obtener el PPC es el marco jurídico. ¿Sí? Antes de tomar el tema de decisión, tengo la homologación, puedo implementar. Si no tengo homologación y una vez que transité este procedimiento, a partir de ahí vamos a ver qué ventana se abre si es que no tengo homologación. Pero como introducción es un procedimiento que en determinados momentos es obligatorio y que va a dar un marco jurídico a las medidas que se van a adoptar respecto del procedimiento. Este procedimiento va a tener una regulación específica que va a establecer cómo es el procedimiento, va a tener la regulación de cuáles son los requisitos que hay que presentar al momento de iniciar el procedimiento, y va a establecer más o menos, no lo establece específicamente las medidas, pero sí va a decir qué explicación tiene que dar la empresa para iniciar este procedimiento a la hora del Ministerio de Trabajo. Este procedimiento lo puede iniciar el sindicato, lo puede iniciar el Estado mismo, el Ministerio de Trabajo puede actuar de oficio, o lo puede iniciar la empresa. Cualquiera de las tres puede iniciar el procedimiento. ¿Qué causales pueden iniciar la inspección? El sindicato lo puede iniciar, depende cuando, por ejemplo, se ve que la empresa está realizando suspensiones de hecho. De repente empieza a suspender, afecta a una determinada, cierra un turno. De repente. Bueno, la medida que tomas es una valor colectiva en estos porcentuales del sindicato, vos lo iniciaste, podrías hacer la denuncia a la Secretaría de Trabajo para hacer representante.
hacer el procedimiento preventivo de crisis. Y ahora vamos, ¿por qué lo puede llegar a iniciar? Porque los requisitos que uno tiene que presentar en el marco del procedimiento para hacer valer este tipo de acciones son bastante rigurosos. ¿Sí? El Estado lo puede iniciar de repente porque de oficio, porque tiene una denuncia de un trabajador. O balance de Sí, no tanto el balance, porque no se va a meter porque no es Por teoría, no hay cruzamiento de datos entre el QJ y el balance basta. De hecho, hace poco la Corte sacó un fallo de que los organismos públicos no pueden compartir información, datos, sobre todo las personas humanas, no pueden compartir datos entre ellos, con lo cual tampoco la oficina y los rendimientos de la otra. Pero bueno, no viene por ese lado, sino prácticamente por una denuncia similar del Estado de que hay una denuncia, o por la prensa, de repente hay despidos masivos, cortan la Panamericana y inicia el procedimiento de rendición de crisis o convocar. ¿Sí? Y la empresa, porque hizo este planeamiento estratégico, dijo y tomó la decisión, vamos por el No, hay un dato que pasa a veces que hay compañías que meten con el sindicato, llegan a un acuerdo, ¿no? Y dicen, bueno, firmamos esto, mandan el acuerdo a la Secretaría de Trabajo para homologarlo, la Secretaría de Trabajo ve el acuerdo y dice, no, mira, vos estás, no sé, suspendiendo al 100% de personas antes de iniciar el procedimiento preventivo de crisis. Te mandan a esto que es importante por los requisitos que tenés que cumplir, que son bastante graves. Sí. Entonces, eso también es la manera que el Estado lo inicia al oficio, ¿no? Perdón. Sí, entonces, Tengo una sí. consulta ahí. Digamos, ¿tiene diferentes consecuencias si le inicia la empresa o si le inicia un tercero o no? No, es exactamente lo mismo, nada más que si te lo inicia otro, los requisitos que te van a pedir para poder, para que esas medidas tengan viabilidad y uno no está preparado, porque un adelante, tengo que andar mi estado contable de 3 años para atrás. Si soy una empresa motora que tiene un trabajador, tengo que además presentar mi balance social. Tengo que dar una explicación económica, financiera de por qué estoy en crisis. O sea, no es algo. Yo de alguna forma en el procedimiento, y me adelanto un poco, estoy abriendo la compañía al Estado y al sindicato. Estoy abriendo la compañía. Estoy mostrando el Estado, estoy mostrando durante la crisis, lo que estoy padeciendo, donde estoy parado. Entonces, la situación que te inicie un procedimiento tiene esa gran ventaja, porque de repente, porque no lo quiero mostrar, o dos, porque en realidad es una reglamentación y no estoy en una situación tan Un agravante que todo procedimiento de crisis es inicio del Estado. Pero eso te conviene pasarlo por el link. Que se llaman, que van a escuchar una situación obligatoria. Es Claro. recuperar todas las medidas que vos tomaste, inclusive un despido, antes de la fecha, a la fecha, digamos, previa a esa. Y eso la verdad no está bueno. Nosotros hacemos igual, en general los asesores son igual, aún las salidas de eso, dependiendo del contexto de reconversión, cuando vas más de yo, lo tenés que hacer igual, pero las consecuencias milagrosas, porque a un trabajo de periodo te obligan a incorporar, o a los periodos te obligan a pagar el salario completo, bueno, tiene un efecto, la residencia de la empresa, se supone que vos todavía no tomaste esas medidas, estás diciendo voy a tomar esa. Una de las cuestiones es que no tomaste ninguna medida de evolución de los detectores. Bueno, hablando de estas cuestiones, ¿cuándo va a ser obligatorio? O sea, por debajo de los porcentajes que hablamos ahora, no va a ser obligatorio el procedimiento preventivo de crisis, sí hay que cumplir un requisito que vamos a ver, pero es menor, en principio, estamos hablando de un porcentaje de cuando medida afecta a determinada cantidad de trabajo. Tomemos referencia al 10%, es una escala, depende de la empleador. 15% hasta 400 trabajadores, el 10% de 200 a 1000 y de más de 1000, el 5%. Y ya un perfecto. Todo esto está pensado para empresas que por ejemplo tienen 15 Sí, Si vos afectás al 100% de dotación, no le llegan a ser exacto. visual. Si vos afectás al 100% de tu dotación con una medida, le llegas a ser Exacto. Si tenés 20 trabajadores, tenés 15, tenés 15. Claro. Porque es dentro de De hecho, te diría que la mayor cantidad social no son los que hacen fenómeno, ¿no? Los que te suenan y ves son compañías de dotaciones por ahí más cercanas a 1000 que hacían, ¿no? Por darte una referencia. Pero la verdad es que la mayoría de los pacientes que tenés en el primer grado están todas a pymes, no a grandes compañías. Pero por ejemplo, si vos por
cuestiones de caída de demanda, decir, vamos a trabajar un día menos, poquito más. Y ahí pasaste. El tema es que no es que reducir jornada necesariamente, sino si reducís salario. Ahí es el Bueno, problema. pero si reducís horas, si trabajamos de lunes a jueves. Es una suspensión por causas económicas, que es una de las causas que expresa la ley, que si afecta 100% de la dotación, te podría denunciar el sindicato o quien fuere a que hagas el presente político. El Muy marco común, de hecho, está lleno de casos, ¿no? O el famoso esquema de adelanto de vacaciones, que es muy común en las perlas, en el campo usual, que podrían denunciar, pero el tema de adelantar vacaciones lo estás usando como un modelo de suspensión, no un modelo de dar el derecho higiénico. Te podrían denunciar ante la Secretaría de Trabajo por embarazo. Sí, pero estás usando un derecho que tiene una finalidad, que es el descanso del trabajador, lo estás usando para evitar la medida económica. Acá lo importante a saber es que cuando la empresa toma una medida de hecho y no tiene denuncia de nadie porque tiene acuerdo con el trabajador, y el trabajador no hizo la denuncia, el sindicato no se esperó, la medida se va a ejecutar. El problema es cuando se entera alguno del Estado o del sindicato. Ahí está el problema. Porque en definitiva lo que te va a proporcionar este procedimiento y eventualmente el acuerdo que se logre es el marco jurídico, es la habilitación a la compañía de poder desarrollar o tomar o adoptar esas medidas principalmente sin el riesgo, por ejemplo, que yo pacto una suspensión y una gratificación o un pago no remunerativo por las horas suspendidas. Yo no voy a pagar aportes o operaciones patronales, lo acuerdo ahí, yo tengo un acuerdo homologado, el Estado el día de mañana no me va a poder ejecutar ese acuerdo. Me viene a hacer una determinación, yo digo, tengo un procedimiento preventivo de tiempo homologado, no tengo salario. En relación al trabajador, es otro campo, ¿sí? Es otra cuestión, al trabajador individual. ¿Sí? Y lo vamos a analizar cuáles son los efectos. Esto tiene que ver con un efecto colectivo y no individual. El efecto colectivo va a estar protegido. El sindicato no va a poder hacer una acción de medida de fuerza porque yo suspendí turnos, por ejemplo, porque tengo un PPC. El Estado no va a poder venir a cobrar contribuciones no realizadas respecto de este pago no remunerativo que yo acordé por el periodo de suspensión porque tengo un acuerdo homologado. Ahora, el trabajador puede venir e intimarme a que yo le pague, por ejemplo, o que lo reincorpore a determinadas tareas, o por ejemplo, en los casos más gravosos, donde yo logré, cosa que no se logra actualmente, pero en algún momento se logró, pagar menos indemnización que la que corresponde, ¿sí? Acuerdo de indemnización de antigüedad del 80% al trabajador despedido, si lo homologan, lo tengo homologado para que el trabajador me puede reclamar a mí. ¿Sí? No va a tener un efecto individual, pero el trabajador no se afecta un derecho individual. ¿Okay? Esto es una protección colectiva. A pesar de la representación. Sí, en general me encanta la pedir impuestos. El primer dato, esto es concepto general, no siempre así. Hay que tratar de evitar el depresión lo posible, sí. En realidad, cuando vos acomodás como medida de paz, intentás evitar empezar este procedimiento, a veces no queda otra que hacerlo. Compañías más grandes, con cantidad de empleados, a veces la estrategia es inversa, hagamos el depresión, ¿okay? Pero después yo digo a leer un concepto general que no es solo. Muchas veces las compañías toman un montón de estas acciones a lo largo de los últimos 7 años, pasando por pandemias, si querés, a todo lo que después, de que cambias turnos, reducir turnos, cerrar turnos, cambias los turnos, esto es muy común. Cuando afectás más de los porcentajes, tendrías que necesitar un proyecto preventivo de crisis, casi nadie lo hace. Las compañías que tienen representación sindical suelen acordar de forma directa con el sindicato la situación, los que no tienen acuerdan de forma directa con su gente, de ahí un poco lo que sea que es importante. Ese acuerdo directo con las personas, ojo que puede ser objetable, porque los trabajadores no pueden usar de directo con el acuerdo privado, está bien. Digo, bueno, te voy a trabajar un día menos, pagarme 4 días por semana con 5, más horas, el trabajador puede ir 2 meses y si tiene una voz. Esto está mal, es ilegal, ahora no lo digas. Esto está mal, entonces vos tenés la contingencia de tener que pagarle los salarios pese que hay que firmar el consentimiento. Ahora que vemos la reforma laboral, como que hay que tomar de flexibilidad, pero yo creo que los jueces no lo van a tomar a eso, vamos por la interpretación histórica, no por la ley.
En cambio, con un acuerdo colectivo, un acuerdo de crisis homologado, como resultado de crisis, que va a requerir la adhesión individual de los trabajadores, esto es claro. Cuando afectas el derecho individual, ya no puede optar eso. El trabajador la comió, pero listo, no puede venir mañana a decirlo. Exacto, tiene que haber acuerdo no solo la contraparte del sindicato, sino cada trabajador individual. La mayoría de los lugares, y a veces vemos muchos autores, no piden la adhesión individual. Cuando vos afectás un derecho individual, tenés que pedir la adhesión individual del trabajador, porque el sindicato no representa individualmente a los trabajadores, lo representa colectivamente, no puede disponer de derechos individuales. Nosotros en general pedimos, a veces es una nota, ¿viste? Tipo un dictado donde el trabajador firma, permite que la gente esté alto, que se llama adhesión. Sí, pero adhiere, no es solamente los sindicatos. A veces no lo hacen, es un error. A veces otro error muy típico del negocio en el sindicato, hace un acuerdo y lo mandan de abajo, señores, no lo hagan, porque ahí es donde parece, yo que sé, porque están diciendo todas las alertas. Entonces, nosotros tenemos muy claro que en la práctica lo acomodás, porque a veces no tenés el tiempo de 3 meses antes, ver cómo preveo que voy a acomodar mi turno de trabajo, no funciona tan así, es mucho más precario, mucho más ágil, más rápido. Obviamente que está bien, lo que hay que tener ciertas alertas para no meternos en un caldillón, ¿no? Sino quedarnos en ese estado de precariedad, sabiendo también las contingencias, ¿no? Que lo que no podemos saber es, bueno, qué consecuencias tiene. Y a veces, ojo, que es el procedimiento de la solución, ¿no? Y bueno, claro, ya se debe tener esto, tengo que hacer, bueno, hagámoslo, impulsémoslo, recordamos todos, citamos a los sindicatos, discutimos. El tema del coste del despido es una gran variable. La ley laboral argentina permite despido del 50% del coste del salario por crisis. No hay un caso, no hay un salario para ¿no? Pero claro, o sea, la ley está, pero en la práctica no se aplica. Sí es cierto, los procedimientos demuestran, dependiendo la actividad, es normal trabajar en alguna quita, 80, 50 desde la época que el rubro del sector, y también sobre todo ¿no? Cuando no están produciendo rendimientos. Pero eso es reducción de salario. No, estamos hablando de o sea, cuando estás bajo un PPC, puedes llegar a pedir por... No, pues no es que puedes llegar a pedir, tenés que lograr el acuerdo que en el marco del acuerdo estés autorizado. Y es bastante habitual que los sindicatos de toleren y el acuerdo individual. Sí, pero el trabajador, en procesos de crisis, se puede cambiar esta crisis más tarde, de cuando es bastante habitual que los trabajadores están bastante más permeables al acuerdo ante el riesgo, digamos, de no cobrar por una crisis de compañía. Y los sindicatos, cuando la compañía está en crisis real, no si enfrentan la crisis se dan cuenta en los minutos, ¿no? Suelen acompañar porque intentan, ¿no? La compañía pueda continuar y que la gente por lo menos cobre algo. Entonces, la práctica nuestra, hubo épocas más, de crisis más marcadas, que era bastante más habitual el pago del 50%, el euro fue 75-80, que es lo por ciento de penalización, más tirando a 100, financiado, creo que se está viendo. Lo cierto es que la experiencia marca de que cuando uno toma este tipo de medidas y sirve la medida, lo ve desde el punto de vista colectivo y no tanto individual, porque después es un balance. Si yo tengo que despedir, no sé, 50 trabajadores, de los 50 trabajadores le pago el 70%, y de esos 50 trabajadores solamente me reclaman 5, es un tema de balance. Si se hace esa decisión individual, ¿cómo? Sí, porque, a ver, por ejemplo, hay un montón de fallos de la Cámara Laboral donde específicamente habla del principio de responsabilidad. Este procedimiento lo que va a buscar es proteger el trabajo. No, pero la aclaración es, si haces un acuerdo individual indemnizatorio, eso es homologa. Claro, está bien, de acuerdo que con vas a saber. eso sí. Ok, veo por las dudas, como si no lo hablas de esto. No. Si haces un acuerdo individual, me aceptás el 75% del PPC. El PPC es el marco que dispara esa discusión. Yo no podría hacer esto. Yo tengo que pedir, no sé, tengo una empresa que hay menos de trabajadores, voy a despedir el 15% de esto. Voy a pedir 5. Voy a pedir el 50% de trabajadores. Y a ese 50% es con quita, no es que le voy a pagar el 5%. Si le voy a pagar el 5%,
no tengo que hacer un PFCIC porque estoy pagando como una, voy a pagar el 60%. ¿Okay? Si yo hago eso y firmo acuerdos individuales, y el sindicato me denuncia, esos acuerdos son inválidos. Por más que usted dicho los PFC. No tengo que decir nada. Estoy hablando, no dice nada. Entonces la ley te dice, no, si vas a hacer eso, vendrá al Ministerio de Trabajo previamente, explico en todos los requisitos que vamos a ver, decir cuáles son las medidas que vas a adoptar. Decime, yo quiero, ¿por qué? Yo tengo que despedir en estas condiciones porque la explicó. Es muy complejo el PPC. El PPC es una instancia de conciliación previa colectiva cuando una empresa está en crisis, y con esa crisis va a argumentar alguna medida que afecte, ya sea salarialmente o la negligencia del contrato de trabajo, a cierta cantidad de dotación de personas. Eso es el PPC. Es instancia de colectiva obligatoria, donde las partes pueden tomar alguna medida, el sindicato no puede salir de fuerza, bueno, puede despedir y suspender la promoción económica hasta tanto termine, y son audiencias conciliatorias donde viene el sindicato y tratar de lograr un acuerdo de crisis, digamos, ¿no? ¿Okay? Que el acuerdo de crisis puede ser amplísimo, pero hay que decir todas las medidas que tiene que ofrecer, realmente ofreces mil más para cerrar el diciembre, ¿okay? O sea, es parte de tener que argumentar al sindicato del Estado que realmente está en crisis, pero tienes que probar y acreditar un montón de elementos y se transforma. Pero eso siempre es el colectivo. Digamos, las medidas individuales que quedan las tratás de obviar, cuando bueno regresan porque se por otros caminos para evitar caer en una situación. Claro, que es lo que hacen la gran mayoría de compañías, por eso no ves tantos. Pero no dejas una herramienta poderosa cuando uno quiere hacer una revolución bastante profunda. No sé, ¿qué contra tiene? Esto lo que decir, casi me olvido, es tiene una regla de cómo despedir, no vas a poder despedir a cualquiera. Ya es menos antiguo, más antiguo que la autonomía. Entonces, a veces, en medio un concepto que te encierra, o por ahí el nuevo labura mejor, ¿entendés? Que tengo hace 10 años. Yo quiero despedir de 10 años, no al nuevo. Pero cuando, para mí, una falencia, porque está, tiene 20 años de duración, debería ser libertad, porque vos tenés que poder despedirla, de acuerdo, pero tienes que despegar. Voy a cerrar una planta de producción y voy a dedicarme a hacer servicio, no hago más, no fabrico más, no hago, ok, me dedico a hacer servicio a la institución. Todo lo que son operarios, oficiales, y bueno, no te sirve más. Si tenés que tener otros perfiles, bueno, obviamente si tenés que explicarlo por los perfiles tecnológicos, tiene ese concepto. Entonces, para producir una reconversión muy profunda puede ser un problema. Si lo acomodas bien, cuando es algo de mucho impacto, o sea, voy a cambiar lo que se llama bicicleta productivo y creo que es la mejor herramienta. O sea, mandarte solo puede tardar mucho tiempo, con mucho nivel de conflictividad sin hacer esto. Les hago una pregunta Sí, que sí. me escribieron dice, tengo una consulta. Hay ciertos clientes como empresas públicas y privadas que para ser proveedores piden en 931 la nómina y ciertas declaraciones juradas del personal. ¿Hay manera de que se enteren que estamos en un PPC? Porque en algunos casos, como licitaciones, podrían ser descalificados. No, el PPC es un procedimiento confidencial, te ponen para los medios, Sí, pero no te afecta. El 931 es otro tema, porque hay muchos tenés deuda del 931 y es una gran espada de hombres no solo en el sector público, sobre todo en las grandes compañías privadas que te compran el 931 todos los meses. Eso es otro tema, pero no, el PPC no aparece en ningún lado de esto, tampoco está en Exal, no tiene ningún. Exacto. No tiene Es un pulsión. procedimiento privado y complejo. Para terminar la idea es, cuando yo entro dentro del procedimiento y tengo la homologación, lo que tengo es la habilitación. Después me va con el trabajador y dice, mira, vos te vas a ir, esto es el coste de interés, esto es lo que te voy a pagar, lo que coste el PPC, bla, y se llega al punto del acuerdo, y una vez que eso, si se homologa, por ejemplo, se puede llegar a homologar el SEC, ¿no? Sí, se debe hacer, se homologa hasta terminado, ¿sí? Lo que yo no puedo hacer, o de repente si aplico, me autorizaron a pedir por 247, que no pasa, que 247 es el 50%. Y yo despido directamente, no tengo ya la conformidad o el acuerdo con el trabajador, ahí es cuando me puedo decir. Yo tengo mi PPC homologado, donde se explica que digo, mira, despedí, no hay problema, Pero el es problema igual. es que no pasa, ¿no? Y de hecho, un procedimiento que en pandemia fue el momento exacto donde utilizar el despido por fuerza mayor era el supuesto que los jueces decían que se tenían que dar para que funcione. Lo hicieron, lo suspendieron.
claro, dijo, no, existía suspendido los jueces, porque los jueces exigían ese nivel para que funcione esa crisis. Entonces, el procedimiento preventivo de crisis es la habilitación, es un proceso de negocio y la habilitación para aplicar, ¿sí? De reconversión de jornada, de reducción salarial, por ejemplo, una modificación que lo vamos a llegar viendo dentro de los requisitos cuando uno pide suspender determinados premios. Yo tengo que suspender determinados premios que yo los tengo fijo, no los podía pagar más. Bueno, eso es una actividad que yo puedo adoptar dentro del marco del procedimiento y eso se homologa y tengo la firma del trabajador del puerto que consciente de esta situación quedaría cerrado, y si no la tengo será una cuestión de balance. Una cuestión de balance que uno reclama y que uno reclama, por ejemplo, en el sindicato no va a poder hacer nada. Pero esto datos por ahí prácticos para la compañía de ustedes es cuál es el grado de presencia sindical que tengo. A mayor presencia sindical, más inclinado estoy a transitar esto que a menor presencia sindical. Este es el primer dato que uno cuando tiene la consulta va a preguntar. No, mira, no tengo sindicato. Bueno, no vamos a ir. Tengo sindicato y tenés delegado, sí, tengo 3 delegados, comisión interna, no queda otro. Y bueno, claramente No queda otro. tenemos uno, viste, en Warren ahí importante. El dato de a cuánto voy a afectar, o sea, no, digamos, a qué porcentaje, ¿no? A mayor gravitación del total de la plantilla. A veces tenemos compañías que dicen, mira, tengo que sacar al 20% de la dotación en un año, ¿no? Te dicen, me dijeron en un año, no en un mes, no es de yo. Entonces, lo que hacemos solo agarrar es el famoso Excel y empezás a repartir de cómo ir boteándolos, como para, viste, ir podando el árbol sin entrar en estos mecanismos. Entonces, ¿cuántos y en qué tiempo? Porque no es Ahí vos tenés que poder reducir rotación porque automatizás un proceso. Sí, eso es transformación tecnológica, está previsto. Está previsto, Esa es una de las causales posibles. Está muy bueno porque la crisis no quiere decir que estoy por cerrar la compañía. Puede pasar eso. De repente apareció una tecnología que antes necesitaba 50 trabajadores, necesito 1. Tenía 49. Somos la cabina electrónica de peaje, ¿viste? Exacto. No la autopista, sino la de Buenos Aires. No es que estoy en crisis porque me está yendo mal, no, al contrario, encontré una solución tecnológica que me obliga a mí a reconfigurar mi staff de personas. La transformación tecnológica es una de las causales o de tenés que demostrarlo, o sea, no tomar la decisión. No es obligada. Podés tomarla. El riesgo que tenés es que si vos aumentás a más de estos empleados en porcentual, es que te hagan la denuncia, te piden negociación aleatoria, retroceder las medidas y transitar el procedimiento. Porque hay que recordar que es en la medida que se afecte un derecho que está consagrado en la ley. Si yo agarro y pido el 49 al 100%, no me nada. Se fue. No estoy en una crisis, no hay crisis. Te despedí, pagué el 100% de la indemnización y listo. Pero suponete en el caso de FATE, yo tengo entendido que Para mí se escucha bien. cerraron y pagaron todo. Sí. Y No hay era la crisis. Mi computadora. Una crisis y hicieron eso por una cuestión política. Eso tiene un vaivén, porque en la Argentina no siempre es igual la administración. Y de hecho ha tenido cambios históricos. No se Desde una época que incluso aún despidiendo sin causa, más allá de una época que prohibió el despido sin causa, la pandemia, cosa de locos, pero tuvo épocas donde vos antes de pedir tenías que avisar a la Secretaría de Trabajo sin causa, digamos. Y algunos dicen, bueno, si pedís masivamente aún sin causa que vas a pagar, también te mandan un PPC. Ahora no, ahora es, si yo no afecto derechos individuales y le voy a pagar el 100%, bueno, nadie te puede decir nada. La libertad de contratar, el derecho es constitucional, está esto de poder pedir y pagar. Cuando vos vas a transitar medidas que pueden afectar un derecho, igual yo creo que no haga algo. Si despedís masivamente, el sindicato va a poner que denuncia igual con negociación obligatoria, lo cual no es un PPC, porque es otro procedimiento que impulsa. Lo que pasa es que no te va a obligar, o te pone obligado a incorporar 1 o 2 meses, que en realidad no lo incorporas, pagar el sueldo. Exacto. Parte cerró y pagó, ya. Parte cerró, pagó, le hicieron la denuncia, dictaron la conciliación obligatoria, o sea, suspendieron la medida de despido para negociar nada y fue la crisis y no tengo nada que negociar, estoy cerrando, me voy. Lo mismo que por ejemplo pasó con el AN en pandemia, la aerolínea. Agarró, cerró, en ese caso intentó un PPC, no se lo homologaron y
y despidió a todos igual. Sí, que por lo que sirvió porque hicieron todos los acuerdos de retiro. Exacto, hicieron acuerdos de retiro. Que dio el marco para negociar buenos planes de retiro. Entonces, Sí, no, en realidad creo que está respondida, ¿no? Sí. Pero digo, para una micropyme que tiene una dotación de 9 personas, digamos, más o menos una persona ya supera el 10%. Exacto. Ahí, digamos, lo conveniente es tratar de cerrar al 100% la indemnización. Pues podría llegar a disparar por un tercero, un En las compañías más chicas, lo que tenés lío en general es que tenés una mayor cercanía del empleador con el trabajador, ¿no? Entonces, en general, todos estos mecanismos legales lo que tienden a sustituir es esa ausencia de cercanía, ¿no? Porque ya no hay esa cercanía. Por otra cercanía, creo que siempre es mejor el abordaje de esa construcción. Lo conocés, seguramente conocés los hijos, los problemas, lo bancaste en una mala, bueno, es la charla más directa, da más resultados de cualquiera de estos mecanismos. Estos mecanismos son ese vínculo ya se diluyó, ¿no? Y lo podría llegar a disparar un tercero, solo por haber despedido un empleado. Mirá, tenés sindicatos en ciertas zonas que lo disparan por uno, porque tienen ganas de recaudar o robar. Tenés químicos que lo disparan por un trabajador. porque son muy chiquitos y Claro. no tienen. Claro, le importa. No tiene incidencia, no está pensado para uno. Acá un poco está pensado, por ejemplo, uno de los temas cuando la situación del PPC afecta y puede impactar gravemente socialmente, Claro. tiene un impacto social. Eso también es una cuestión, por ejemplo, del FAT. El FAT está pidiendo te corra para mi casa, porque es una compañía de nombre y marca también un deterioro en la confianza de la gente, lo que ve la gente, sale en todos los medios. Todas esas situaciones pueden llevar a lo que se ahora, ¿qué tengo que presentar yo cuando tengo esta situación? Perdón, Sí, el tema sí. de cuántos. Entonces el límite está llegado por el 15%, ahí no habría problema, más allá del 15% tengo que acordar. Exacto. En el marco Hay del- un requisito importante antes de eso. Si yo no estoy en el porcentaje, el 15%, el 10 o el 5, dependiendo de la cantidad, y yo voy a hacer uso de un despido por fuerza mayor, y voy a pagarme una indemnización de un trabajador, uno solo, la ley me obliga a tener que comunicárselo previamente al sindicato y al Ministerio de Trabajo. Comunicar, no el PPC. Yo mando y digo, informo que voy a despedir por 247 a tal persona. ¿Por qué? Porque si no lo hago, que de hecho no lo hace nadie porque el trabajador podría plantear que ese despido es nulo Y te puede que no lo y pedir que lo incorporen. Generalmente, ¿por qué no pasa? Porque el trabajador que ya lo despidieron del lugar no quiere volver a trabajar. Entonces, ¿qué hace? Reclamo 100%. Inicio el juicio no para que me reincorporen, sino para que me pagues el 100% de indemnización, y es un juicio que lo va a ganar porque haga chico. Claro. No. Ahora, suponiendo que yo inicié el PPC, Sí, ¿no? Y quiero desvincular gente sí, con alguna quita, sí. ¿siempre tiene que estar en acuerdo o hasta el 15% me puedo mover? Si estoy por encima del 15% y planteo como medida despedir con quita, tengo que pasar sí o sí por el PPC y tengo que tener acuerdo. Sí. ¿Ok? Del sindicato y homologado por el ministerio. Menos del 15%. Menos del 15% tengo que dar aviso solamente. Está bien, aunque haya iniciado el PPC. No, no iniciaste en ese caso. Ahí no te conviene iniciarlo. Ah, ok. No te conviene porque ahora vamos a ver los requisitos. Claro, Un punto de 20, claro. decir, voy a abrir la compañía por debajo. Igual hagamos por ahí una relación media rápida de los requisitos y abrimos un poco a... Sí. Digo, A ver, o nombro quizás el más importante, que es, y ya lo mencioné, que es la presentación de los estados contables de 3 años para atrás, por el contador público y certificado por el Consejo de Ciencias Económicas. Eso lo tienen todos. Eso se lo hace, ya. Lo tienen todos. Lo que quizás no están pasados al inventario y balance, en general cuando auditamos no están pasados a libros, pero el balance está. Es cuestión de pasarlo más. No digo que es un inconveniente, digo que es el más importante de todo, porque yo le voy a mostrar al Estado y al sindicato mis estados contables, para justificar porque estoy en crisis. ¿Sí? Y si tengo más de 500 trabajadores, tengo que presentar el balance social. Además, el decreto dice, si además
de los requisitos básicos de datos de la empresa, nómina de trabajadores, si tengo subsidios y demás cuestiones, son requisitos generales. Si además mi empresa tiene más de 50 trabajadores, tengo que cumplir requisitos adicionales. Y acá sí me gustaría frenar, porque me parece que es importante. Yo cuando hago el PPC y tengo más de 50 trabajadores, además de cumplir los requisitos que acabo de mencionar, tengo que ir punto por punto diciéndole al Estado cada una de estas cuestiones. Uno, ¿cómo está impactando mi crisis en mi empresa? Es decir, tuve una reducción de un 40% de las ventas y eso tengo que explicar el primer punto. Esto lo tengo que cumplir sí o sí cada uno de estos puntos. Dos, contarle al Estado si voy a ejercer y al sindicato algún tema de movilidad de jornada, funcional de jornada. Voy a cambiar a esta persona, lo voy a ubicar en este lugar, la persona que trabajaba en el turno mañana va a pasar al turno noche, voy a cerrar el turno de la tarde, solamente tengo que explicar todo lo que es la movilidad de personas. Si no tengo movilidad personal, no explico. Digo, acá tengo que decir, no voy a ejercer movilidad de jornada. Tengo que decir qué inversiones tecnológicas, de innovación, de vanguardia voy a realizar para superar la crisis. Le tengo que explicar, yo todo esto lo voy a superar, si lo voy a superar con tecnología, le tengo que decir qué máquina voy a comprar, cuánto es el valor, cuál va a ser el tiempo que me van a entregar, cómo va a impactar en mi actividad. Tengo que decir si voy a recalificar personal, es decir, a este personal le voy a dar curso de capacitación para que pueda usar esta máquina. ¿Sí? Tengo que explicar si voy a mandar personal, si la empresa tiene sucursales y tengo que enviar parte de mi estrategia es enviar personal a otra sucursal, tengo que decirle, y por ejemplo a otra provincia puede ser, voy a mandar 10 trabajadores que están de acuerdo, que yo ya los hablé, van a ir a Córdoba, y en Córdoba van a estar en este lugar, y se le voy a pagar, voy a plantear un pago de esta forma. Tengo que explicar cada uno de los puntos. Sí, o le voy a decir, la forma que esto me puede llegar a ayudar es si yo puedo no pagar contribuciones o retrasar el pago de contribuciones durante tanto tiempo, en este porcentaje. Yo necesito esta medida. Tengo que explicar si voy a afectar temas de contribuciones o de aportes jubilatorios o de seguridad social. Si voy a despedir personas, y además le voy a decir, yo voy a despedir personas, pero además le voy a dar máquinas, le voy a dar elementos de trabajo para que ellos formen una cooperativa de trabajo. Todos estos puntos tengo que, y si no voy a hacer algo de esto, le tengo que decir, sobre este punto no lo voy a hacer. Entonces, no solamente presentar estados contables, sino que plantear toda mi estrategia de reconversión. ¿Y qué voy a hacer con cada uno de los empleados afectados? En la medida que yo voy a adoptar. Entonces, esto implica, y me adelanto y ahora sí vamos a ver la pregunta, no solamente quiere decir que implica despedir, implica cambiar mi actividad, decirle a las personas, los voy a volver a capacitar para pasar de una empresa productiva a una empresa de servicios. Necesito sacar estas personas porque a estas otras los voy a reconvertir, los voy a hacer curso de capacitación. Viene una nueva tecnología, esta nueva tecnología hace que yo no necesite tantas personas, pero a estas 3 personas con las que me voy a quedar van a hacer un curso de esta magnitud. Tengo que explicar todo para que en la negociación el sindicato después diga esto sí, esto no, hasta acá vos querías 50, bueno, van a ser 30, hasta 30 sí, y el Estado podrá además hacer las preguntas que considere, pedir información adicional que considere a la empresa para tomar la decisión de, eventualmente, si hay acuerdo entre las partes, de movilidad. Venga, una mirada, yo soy crítico. Perdóname un minuto. Ahí lo que están preguntando es lo que estás explicando. Es cuando uno presenta y solicita el PPC. No, lo presenta o dice, usted está queriendo hacer una medida, usted tiene que hacer un PPC, presente toda la documentación. ¿Okay? Todo eso es más de 50 trabajadores. De más de 50 trabajadores. O sea, te agrada los requisitos. Yo soy voy a abocar, soy crítico de esto, es decir, si vos mirás todo lo que la ley hoy te pide precisamente la crisis, está pensado con una intelectualidad de una estructura muy antigua, donde los cambios eran mucho más lentos de lo que en la práctica sucede, y donde, por lo menos
no lo voy a generalizar, pero te diría que en la casi generalidad los sindicatos no están ni técnicamente preparados para poder acompañar, no en todos los casos, hay casos realmente son llamativos, pero para acompañar al empleador en cómo va a reconvertir su compañía. Entonces, por eso en general intentamos evitarlo, ¿no? Desde el lugar del asesor, buscamos una manera de evitar estos procedimientos, a unas sabiendas que estamos actuando, digamos, en el borde, en el camino de tierra, y previendo las consecuencias de estando preparado por si esto te viene, salvo, para que esté escuchando también, salvo las compañías que tienen una fuerte presencia sindical. Cuando hay una fuerte presencia sindical, cambia completamente la estrategia, porque ya casi como el gol de tratar, ¿no? O sea, como que te viene seguro. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Entras al PPC ya en consenso con el sindicato, en esos casos. Se vos te sientas antes, se toma café, se charla, amasamos la pizza, ponemos la mozzarella, hacemos todo, y después de acuerdo a esa reunión, a ese trabajo previo, de cara a cara con el sindicato, es como presentás la historia ante la autoridad de aplicación para transitar. En general, los PPC, los que van a la práctica, están vinculados o a la invocación de despidos por fuerza mayor, por 47 de la ley de contrato de trabajo, invocación porque no hay ningún caso judicial que lo acepte, aún con un acuerdo homologado, pero sí te sirve la invocación como factor de negociación, como para tratar de reducir el pago o financiar, ¿también? O sobre todo, lo habrán visto ustedes, lo que es el artículo de los 23 vistas, que son suspensiones por causas económicas o falta de trabajo, discusión de trabajo, están vinculados a esas herramientas y bien a veces se hacen igual sin transitar el PPC, ¿no? Digamos, es lo que solemos ver. Cuando voy a reconvertir, pregunta es, tratemos de evitarlo, no quedamos, pero hay que tratar de tener presente las consecuencias de no hacerlo, saber qué es lo que te puede pasar, estar preparado, no te agarres sorpresa por el peor de los mundos, pero sí saber que esto es una mesa donde tenés que poner un montón de herramientas y el PPC es una que puedes usar, o aún para evitarla, digamos, lo tenés claro, y hay un montón de otras herramientas. Yo soy crítico porque imagínate presentar un plan como plantea la ley, eso es inviable, o sea, la toma de decisiones es mucho más rápida y más continua del proceso. Sobre todo hay una micropyme, por ejemplo. Bueno, para una mediana, quizá, para una empresa mediana es igual, compañías de 100, 200, 300 trabajadores, es igual. Bueno, no tenés un plan a 5 años, ninguno tiene un plan a 5 años, como, mira, un plan de formación, bueno, tenés un plan de formación de tus trabajadores a 2 años. Es decir, bueno, mandame estos 5 a estudiar, no sé, control automático, por decir algo. Es mucho más dinámico porque también vas por la demanda que te va surgiendo, tu proceso, ¿no? De hecho en las presentaciones de los PPC, muchos de los requisitos de decir, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, esto no lo voy a hacer, y pasás por alto lo que porque en la práctica es inviable, pero la ley dice que usted tiene que contestar cada uno de estos puntos de mínimo. Y yo creo que además, a adicionar que es clave lo que dijo Ernesto respecto de que el procedimiento preventivo de crisis se entra generalmente cuando tengo fuerte presencia sindical porque ya tengo un acuerdo con el sindicato. No entro a negociar en el trabajo. Eso es el peor. Cuando sí entro con un PPC de una, es cuando sé que el sindicato no me va a volar nada de lo que quiero hacer, entonces voy a cumplir con el requisito de la ley, cumplo el PPC, sé que no voy a tener homologación de nada de esto, sé que no me voy a poner de acuerdo de nada, y lo único que yo quiero hacer es pasar el procedimiento e implementar yo directamente las medidas. Asumiendo los riesgos. Todo, pero en la presentación ante el ministerio, todo ese cambio, porque primero que lo aprueben, porque lleva como 3 meses, yo no tengo idea. Ahí hay 2 datos. El primero es, la Secretaría de Trabajo hoy no tiene ni dotación, porque si imagínate si meten 10, pero dentro de 8 meses. Ojo que a nivel regional se pueden hacer, funcionan muy bien, digamos, cuando vos tenés obviamente la compañía, tenés radicada en la provincia, bueno, funcionan bien, son mucho más ágiles, generalmente el interés, las autoridades de trabajo locales tienen mucho más interés que la nacional, con lo cual yo decía que compañías que tienen fragmentada la producción y bueno, es mejor ir por el local que por el nacional, dependiendo de lo que busques, ¿no? Pero en general, mucho de nación, hoy si tenés información, no, olvidate, te queda ahí, te llaman dentro de, ¿sabes cuando hay algo, digamos, que tenga presencia mediática o presión social? Cuando no sí, en 2 minutos te llaman, ¿no? Pero
si no queda muy desactivado por falta de recursos. Un dato es, si yo cierro una compañía o cierro un establecimiento en la centro de la compañía, nuestra sugerencia habitual, mayoritaria, es el shock. Pate hizo shock, Pablo hizo agarró, le pidió a todo el mundo, después discutimos. En este caso con una buena billetera, a veces no tenés ese respaldo económico, pero siempre es mejor, pese a que tiene un montón de contingencias, porque por movilidad, reincorporaciones, cuando analizás los planes de reconversión, el mejor efecto del shock porque se genera el efecto consternación. Esto voy a sonar muy desalmado lo que digo, pero a la hora de negociar indemnizaciones, la consternación es el mejor amigo, más que un PPC. Claro. O sea, el cinturón del trabajador es mejor para negociar una baja o una financiación, ¿bien? Que ir con el sindicato hablando, bueno, por eso la mayoría van por shock. Pero eso de cerrar la empresa Sí. directamente, ¿con quién negocia? ¿Con cada empleado particular? Lo que yo hago, Sí. en general, no siempre, cierro, si ya sé que cierre, ¿no? Digamos, cierro, el patrón se enteró con la persiana baja cuando fue el lunes, ¿está bien? Me llegó el despidiéndolo, falta el juicio sin causa, lo pueden hacer por fuerza mayor con los riesgos de Alejandro, que es por la comunidad de corporaciones. Yo cuantifico ese riesgo y bueno, yo sé que esto me puede llegar acá, y en paralelo empiezo uno por uno a hablar con cada trabajador ofreciendo acuerdo de salida. En ese caso, si vos cerrás el 50% de la indemnización, Lo que vos cierras, Lo que cierras. 50, 70, es raro te hace 70, 75. Pero inicialmente lo que vos reconoces. Y ahí cada acuerdo lo cierro de forma individual, y eso se llama vaciar de contenido de conflicto colectivo del sindicato. O sea, a manera que vos haces acuerdos individuales, le vas vaciando de conflicto colectivo. Se queda sin gente, se queda sin la gente para que no se busque. Sí, exacto, y calcular los cambios. Y un punto, ahí te decían lo de los 3 meses, Sí. independientemente de que la ley dice los plazos, que no sé, si uno entra con un PPC al Ministerio de Trabajo sin negociación previa al sindicato, va a morir ahí en el intento y no va a ser 3 meses, va a ser 7 años, o sea, no se va a resolver nunca. Ahora, cuando yo tengo acuerdo con el sindicato, presentamos el acuerdo, presentamos toda la documentación que pide el PPC y el Ministerio guarda silencio, no dice nada, se va a entender como que está homologado tácitamente. No es el mejor de los mundos, porque es mejor tener la homologación. Pero ¿cuánto tiempo tiene que pasar? Si no llama a la audiencia, transitar el acuerdo, exacto. Pero voy a hablar de Nación, después te voy a decir, de provincias son las que trabajamos, no ves esto. No te lo van a hacer nunca porque te hacen algo, muy particular, que es, siempre te sacan una pequeña observación, ¿viste? Una abordada que la dejan ahí, para que no te corra la presunción de homologación tácita. O sea, está muy ineficiente el Secretaría de Trabajo de la Nación hoy, la verdad que está muy ineficiente. De hecho, las paritarias, o sea, no se homologan. O sea, Entonces, de alguna forma hay que jugar, por eso es importante ir ya con el acuerdo cocinado, digamos. Esto es clave. Y lo que se hace con el PPC es cumplir el requisito para que el Ministerio no empiece a sacar intimación. Después, si el Ministerio ve, de acuerdo a lo que sea ese convenio, empieza a sacar notificaciones más, y obviamente eso se dilata. Pero si uno va por provincia, si va uno hace un PPC en San Juan, y probablemente salga rápido. Depende. San Juan, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, La Paz, Sí. Neuquén. Primero que la incidencia del empleo privado en esa provincia es Santa Fe, por ahí Córdoba, con el costado. El resto tiene mucho, te lo cuida mucho el gobierno porque no tiene tanto empleo privado. Entonces, 50 trabajadores ahí es un montón. 50 trabajadores acá es como que no trabajan bien, se meten. Generalmente los privados van a ofrecer las secretarías de producción locales, cualquier otro recurso que vamos a sostener el empleo, porque también la PPC se usa a veces para generar políticas combinadas de colaboración en la producción, sobre todo antes de la a nivel nacional, ahora no hay nada a nivel nacional, pero a nivel regional sí hay mucho de esto. Entonces, ahí tenés una experiencia muy diferente de poder tener, ojo que Ciudad de Buenos Aires también la puede transitar y no se va a jamás la Secretaría de Trabajo local, que para el doctor Horacio Bueno, también podrías transitarlo si fuera solo de Ciudad de Buenos Aires, pero cuando está más de una jurisdicción. Exacto. Hay que abrir nación. Sí o sí no. El hecho de que te pidan 3 estados contables ¿qué significa? Para ver cómo está viendo durante 3 años. Cuantificar, no tiene ninguna conciencia tampoco, ¿no? Pero básicamente lo que quieren ver es si esto es algo que la lo van a estudiar, esa es la idea, no que para tener un equipo económico estudiando. Porque la verdad es que todo contable de cualquier compañía en los últimos 3 años le ponen ajustes por inflación y nadie entiende nada. Exacto. No son todos millonarios, porque te ajustaste el stock, o ajustaste el stock en mi balance para que te den
Mejor eso estamos, y son millonarios. Lo que quieren ver que los números son imposibles de comparar, pero vos tuviste resultados positivos o perdiste. Sí. Eso, Pero esa mirada es antigua, porque la crisis, si esto lo hace bien, la crisis no tiene que ser como fue a mí en el pasado, hicimos una vida a mí para adelante. por eso pregunto, ¿para qué te lo piden? No, Tenés que decir, venga, Porque la idea no es No. que venís perdiendo hace tiempo. Igual, si tenés que balance de comprar, ya que acá te ven quemar. No, eso no es que te dé, es la que te dé patrimonio neto negativo, que tienes situación de insatisfacción. Exacto. Acá lo que. Vamos a citar que también si querés, pero eso es El punto central acá, lo que supuestamente lo que están queriendo comprobar es mostrarme que tu crisis viene sostenida a pesar de todos los intentos que hiciste para modificar, ¿no? Que de repente fue una negligencia que lo dejaste estar a la compañía, o que es el primer año que estás perdiendo y antes de ganar un montón de plata. Es eso, básicamente, demostrar que tu crisis tiene una antigüedad, ¿sí? O que hubo un cambio abrupto, cambió el modelo de negocio completamente. De repente soy una empresa importadora que no cierra la importación. Es un poco lo que está pasando ahora. Exacto. Sí, pero eso Sí, el sí, tema de los tres sí, balances, sí, la sí. mirada histórica es una mirada muy secada, porque claramente lo que te digo que es una mirada muy vieja. ¿Sí? Si me fui bien hace 3 años, yo puedo estar en crisis ahora, si no me readecuo, me fundo. Bueno, digamos, la idea de que un empresario si ganó antes tenés que ponerla para un ejercicio es una idea solamente de Argentina, eso no existe. O sea, en ningún país del mundo dice, como vos ganaste toda tu vida, ahora la tenés que poner. No, las empresas no funcionan así. Acá todavía está esa idea, ¿no? Y ya lo sigue, pero mira todo lo que ganaste. Exacto. Y ahora te toca ponerla a reinvertir. No, una compañía está hecha para dar ganancias. Agarrar una empresa de accionistas nominados, ¿viste? Que invierten y buscan rentabilidad. Perdiste un año, Luis. Se van, no te van a volver a poner plata. Argentina tiene una idea y media maquiavélica de tener que el empresario y todos estos requisitos que agarrás un montón, por el montón que te van a seguir histórico, no tiene nada que ver. Sino en realidad, Igual por lo que entendí, perdón, Sí. digamos, vos podés llegar a un PPC sin necesariamente Correcto. estar en crisis o estar perdiendo que la crisis no es un resultado negativo. Claro. Exacto. Sí, bueno, puede estar un resultado positivo, si mira, voy a estar en crisis porque cambian el negocio, lo explicas, hay una transformación tecnológica. Llegás al PPC porque vos vas a afectar alguna condición esencial del contrato de trabajo del trabajo. Vas a afectar algo importante. Vas a afectar generalmente salario. O vas a afectar indemnización. Vas a cortar un premio. Sí, en vez de contratar gente, los ahorcamos. Puede ser. Cuando llega una edad determinada, los ahorcamos, ¿viste? Pero yo creo que un montón de cuestiones, un poco lo que había dicho Ernesto al principio. Adoptamos. Sí, adoptamos. Con la mayoría de edad que A los 25 años ya no hay para hacer. Pero la ley hoy, por ejemplo, todo lo que sea el análisis contractual, sobre todo de planes de incentivos, que tenga potencial de bonos de productividad o esas cuestiones, son puntos muy importantes para ver, porque si bien antes estaba congelado, y si yo quería quitarlo, por ejemplo, un bono de productividad quiero quitarlo, probablemente podamos llegar a tener un riesgo de que me inicien el PPC, porque de repente a toda la nómina, ahora con este esquema de salarios dinámicos y demás, yo puedo establecer un bono diciendo, che, con determinadas condiciones yo te lo quito, ¿sí? Y ahí no tengo que capacitar ningún PPC. la intención, bueno, ahí nos vamos un poco, pero Sí. la intención de este gobierno es absolutamente ideológica, no ideológica, es conceptual, es que las discusiones salariales sean privadas, no sean por paridad. Ténganlo claro, ¿no? Digamos, esto lo está buscando, no voy a decir si está bien o está mal, estoy relatando lo que este gobierno. Es decir, señores, basta de las paritarias que son las que marcan los salarios para que discutan trabajador y empleador en su seno de compañía. Esto es lo que está buscando. Y es una oportunidad, te digo que cada uno mide, para poder trabajar sobre establecer salarios a tu gente que no tienen por qué ser fijos, pueden ser variables, que pueden ser transitorios, sujetos a ciertos parámetros. Todo esto la ley lo permite, hoy es muy seguro, por un lado para mejorar la realidad salarial, digamos que la gente debe estar un poco acuciada, para vincularla a tu aumento o tu baja de productividad, no tomarte un ancla de futuro, y es lo que se está buscando. Por eso las paritarias domésticas se estiran más, le ponen entrada, no solamente al sector metalúrgico, en general, le ponen entrada porque lo que quiere es que queden bajas para incentivar la negociación por empresa o por subsector o por
sectores regionales. Esto es lo que está buscando el gobierno, es el modelo chileno, está tratando de replicar el modelo de negociación colectiva que tiene Chile. Bien, que la negociación no será centralizada, sino que se empieza a dar, no sé, San Juan de Nueva Valera, distinta a Neuquén, distinta a Buenos Aires o a Santa Fe. Igual está bajo un convenio, sí. ¿Cómo? Igual vas a estar siempre bajo un convenio con el aborto, entonces ahí no podés. Relativamente, porque la ley laboral permitió también discutir los convenios de empresa, inclusive de manera diferente a lo que se ponía en actividad. Entonces la ley laboral en materia colectiva lo que está buscando es descentralizar. Exacto. No va a pasar tan fácil, ¿por qué? Porque todavía del lado trabajador vos requerís un sindicato para negociar. Y o conformás un sindicato de empresa, o los sindicatos que dependen de la UOM o de comercio, que son los seccionales, se tienen que desenganchar. Eso no va a ser tan fácil. Hay actividades que ya están mostrando ruidos, en Camioneros, por ejemplo, ya están mostrando ruidos, que sindicatos locales dicen, o sea que, bueno, Santa Fe, para el caso, Santa Fe tiene varios sindicatos, viste, que juegan en partidos solos, y se van desenganchando y empiezan a negociar directo, diferenciados de central. En la medida que la dualidad, no me voy a dar la política laboral, que la dualidad económica esté marcada por región, ese proceso se va a acelerar. La minería, por ejemplo, en San Juan, Salta, Neuquén, ojo con toda la zona de Comodoro, Bahía Blanca, todo lo que es Sierra Chica, creo que se llama toda esa parte donde se va a gas licuado, toda esa parte va a tener, obviamente, una nación colectiva esperanza. ¿Por qué? Porque el ingreso empieza a subir, va a acelerarse. Y es lo que se desenganche, ¿qué le importa tener una actividad? La parte de agronegocio, que ya todo agroindustria más general, porque realmente el agro y la industria en todo Santa Fe están vinculados, o sea, están muy de la mano, y creo que también tiene una alta probabilidad, digamos, en esto, ahí tenés plástico, metalúrgico, no máquinas de herramientas, maquinaria agrícola, que hacemos todos los segmentos que puedan pasar. Si esto se consolida como modelo, todavía está bastante lejos. Por lo menos conceptualmente está, lo había mencionado, técnicamente la negociación, por ejemplo el convenio de empresa, va a tener más valor que el convenio general, según esta ley. Hay que ver si pasa, ¿no? Antes no, antes era convenio general estaba. Techín, te firma un convenio de empresa, pero no es solo para Techín, porque bien te puede agarrar por despliegue a todo lo que es la cadena sustancial, a todo, y agarra a todos. Entonces, eso no. Y este chico, porque es una temática del sector, ¿no? Pero en otros sectores te razón. Está bastante conectado con el tema del PPC, porque el PPC, la ley, en realidad el PPC es una concepción anterior del año 88, que después la retomó en el año 91 la ley, y desde el año 91 pues quedó muy quedó desde el año 91. No tuvo ninguna reforma, no tuvo nada más allá de agregar más requisitos, no es que fue para adelante. Entonces, la última reforma que tuvo fue en el año 2002, en plena crisis de eso, donde le agregaron todos estos requisitos adicionales que hay que presentar hasta plantearme cómo todo tu plan de transformación para esto. Pues tiene siempre una mirada muy negativa, tiene un prejuicio. Y todo este sistema de reconversión por convenios, reconversión por digamos, convenios de empresas y demás, es mucho más ágil, en la medida que tenga una aceptación, va a ser mucho mejor que este procedimiento. Este procedimiento es cuando realmente voy a tomar decisiones sumamente drásticas. Estoy hablando de que voy a agarrar y voy a afectar a la planta o a mi personal en forma muy fuerte. Entonces sí, el procedimiento hay que hacerlo, negociar antes, tratar de ver una situación donde voy a hacer un cambio radical. Todo lo demás, el PPC, es como que le queda demasiado exigente, o sea, no sirve. Entonces, eso es para tenerlo bien claro. Voy a agarrar, voy a hacer la mitad de mi planta y quiero pagar el 60%, mi objetivo es pagar el 75%. Entonces, ¿qué hago? Inicio el PPC diciendo que voy a pagar el 50%. ¿Ok? Y cumplo todos los días, se va, y no voy a pedir al 50%, voy a pedir al 70% de mi planta. ¿Ok? Inicio de esa forma, porque la medida que yo presento no quiere decir necesariamente que es lo que voy a hacer, es lo que yo quiero hacer. Entonces es lo que estoy planteando a negociar, básicamente. Entonces, el ego. Y tratando de conseguir el objetivo. Y el objetivo es tratar de decir, bueno, si llegamos acá, cerramos. ¿Sí? Es una negociación. Y si no es posible, se cierra el procedimiento, el ministerio ya no interviene y deja vía libre a las partes. El sindicato podrá tomar acciones de medida directa y la empresa podrá
ejecutar las medidas que tenía planeado realizar. Y eso va a implicar una nueva negociación con conciliación obligatoria. Se va a llamar, vamos a volver al ministerio con conciliación y volver a la negociación hasta que en algún momento se acuerde. O directamente, como que usted se decante y se desinfle en el mismo. Son las clases. Bueno, ¿estamos viendo el área, Mari? Sí, Okay. está bien. ¿Preguntas? ¿Alguna quedó? ¿O No, hablar la compartido? última era eso, por ejemplo, lo preguntaron 3 meses, bueno, vos dijiste que en 3 meses sería un privilegio. Bueno, antes de ayer recibimos inclinación del ministerio por PPC que se había iniciado en pandemia. O sea, ultimando a ver si Rápido. Ya no está más. Entonces, y me iniciamos el 2020, el 2021. Eso, pero bueno, esas son las anécdotas. Pero se sirven, se firman, se hacen, pero realmente es cuando ya está todo cocinado al peligro. La experiencia de hacerlo, me presento el ministerio y quiero hacer como lo dice la ley, tiene que tener una visión distinta. ¿No? Bueno, ¿la mesa tiene alguna otra pregunta? Si no, vamos cerrando. En el caso de las suspensiones y de las rebajas salariales, también, bajo el acuerdo todo es exactamente igual, ¿no es cierto?, que la de vinculación. Hay modelos como para hacer acuerdos de rebajas salariales privados, no todo es por PPC, no todo es por el sindicato. Cada modelo para elegir tiene sus riesgos, sus contingencias, pero no es que vos podés negociar rebajas a nivel individual, lo que hay que saber que tiene sus contingencias. Lo que hizo en la práctica es mucho de esa parte más de 1 a 1 que tenés aplicando. Lo que hay que tener cuidado es cómo instrumentarla, tanto en la parte formal como en la parte de liquidar salarios. Eviten usar, cuando es individual, directo, eviten usar el término 223 que es un artículo, para no entrar ya un radar directo acá, hay que usar otros mecanismos, gratificación, otros mecanismos distintos, la compensación, no sé qué. Hay que inventar un poquito de cosmética para evitar levantar una alerta. Mi colega hizo una pregunta. No, lo que me preguntó es de un modo cómo enfrentar las bajas salariales. Sí, también como dice la ley, si hago la rebaja salarial y voy por PPC, tengo que lograr el acuerdo con el sindicato y ahí está. Pero esto es una mecánica de hecho. Lo digo, la rebaja salarial no solo para hacerla es por PPC, se puede hacer por vía individual, privada, hay que tener cierta cautela en cómo implementarlo y cómo sobre todo expresar en los recibos a la hora de liquidar esas compensatorias cuando pagas a un compensatorio por la rebaja, ¿no? Digamos, no le tengo que liquidar y sabiendo de que mejor no vamos a seguir más. Dándole otra vuelta por ahí para que lo que quede escrito no diga. Agarro y tengo 3 trabajadores y digo, ¿sabes qué? Yo te tengo que pagar te voy a pagar el 80, vas a venir menos jornada y te voy a pagar. Entonces, en vez de decir, y esta parte te voy a pagar como no remunerativo, ¿sí? Te voy a reducir o te voy a pagar menos salario. Entonces ahí, en el recibo, lo pones acuerdo de crisis o artículo 223 bis, que es el concepto de la norma específica de eso. Primero decís una gratificación extraordinaria y lo liquidas de otra forma. Es muy habitual este acuerdo. Yo te bajo, suponete te bajo la jornada del 50%, te bajo el salario del 50%, para que no recibe el número. Entonces vos le tenés que pagar el equivalente neto al 75%. La diferencia entre el 50%, que es lo que trabajó, que son remunerativos, no hay dudas, a ese 75% lo pagas como no remunerativo por el equivalente neto, que es el 83.5 salario bruto, que de vos te implica un ahorro de la patronal, y entonces tenés un ahorro casi del 70% sobre esa porción. Y el trabajador sufre menos la pérdida de bolsillo. Y eso te permite balancear los acuerdos individuales, ¿ok? De reducciones de jornada, hablamos de fuertes, si vos decís jornada un día por mes no tiene tanto impacto, sobre todo en periodo que es por hora, lo podés dibujar, pero en esto no. Entonces, al liquidar ese no normativo en el recibo, cuando te paga por banco, hay que evitar usar los términos estrictos que hacen a un 242 de crisis, como 223 bis o algo similar, y usar otros mecanismos más vinculados a la gratificación y tanto a la hora de escribir el acuerdo. Esto es lo típico que se suele acordar. Hago una rebaja, le doy alguna compensación para no afectarlo tanto, entonces el trabajador se adhiere un poco mejor y más amigablemente el salario a esta rebaja que estoy haciendo, y yo tengo un ahorro importante no solo en el salario, sino por todo el costo vinculado a su vida social, ¿no?
Otros acuerdos que hoy están en práctica son acuerdos directamente de reconversión salarial, donde una gran parte del salario se trata de no remunerativo. Bueno, eso ya es otro punto, ¿no? Para trabajar. 70% del sueldo no remunerativo, 30 remunerativo, ¿no? Pero esto tiene que estar siempre homologado. Eso tiene que estar homologado. Sí, El tema de la también. Y ese tipo de acuerdos Esto otro no, pero es individual. Estos otros son sí o sí con homologación. y este tipo de acuerdos donde son acuerdos donde el 100%, o sea, la persona trabaja el 100% de las horas, no es que se suspende, no, va a trabajar, pero gran parte de su salario se paga como uno remunerativo. Eso es lo Es que un acuerdo absolutamente ilegal y le pero está tolerado por todos, por el Estado, por el sindicato y por Pero con inflación. Con porque observación, todo, homologan todo, pero porque el sector está muerto, está totalmente Bueno, y muerto. todos los sectores industriales hoy están tolerando ese tipo. Sí, perdón. Eran dos preguntas. Sí. No sé si preguntaron dice sobre el PPC cómo afecta a los vendedores independientes. No lo afecta, no lo independiente. Claro, una aclaración. Esto estamos hablando en la medida que sea personal, bajo relación de dependencia, obviamente, y que además esté bajo convenio. Porque el que no está por convenio, No hay idea sindical. ahí no hay integridad sindical y si bien eventualmente podría presentar algo al Ministerio de Trabajo para avisar, pero no tengo que transitar, porque no tengo por qué negociar, porque negocio con el trabajador directo. Y lo último es, y cuando se implemente el FAL, si estoy yo en el PPC, ¿cómo haces eso? Bueno, La Argentina, ya me aprovecho, todos están al tanto del RIFU, no, todos lo estudiaron. No sé cómo pronunciarlo, RIFU, no sé cómo pronunciarlo. sí, para repetirse. Digo que lo evalúen porque realmente tiene impacto en costos que el cálculo me dio casi un 47%, tomando dentro del costo del FAL que diga hasta la hora cosa. Entonces, no es menor, ¿no? 47% de cargas, y toda contratación nueva que haga a partir de ahora, ya puedes cotizar bajo este nuevo, si entras en los requisitos, bajo este nuevo modelo, ya está vigente hace una semana, o el lunes que era negativo. Ya se puede dar de alta. Ya siempre se va a hacer un lunes. Pero cualquiera puede. No, tiene requisitos. En la medida que esté desocupado, en los últimos 6 meses, o realidad que el 25, 20 de diciembre, 10 de diciembre de 2025, o que venga siendo facturista, o venga el sector público, pueda tomar bajo esta regla y una importante reducción. Bien, por 48 meses, es bueno acá, es bueno. La ley evita que hagas abuso, o sea, no es que tomo despido, ¿no? Digamos, hay que tener cierta cautela, pero véanlo porque es bastante simple, con el código que aplica el aplicativo te dice si califica o no. Si vas a contratar a un oficial. Contratar personas, exactamente. Es que todos tienen por ahí algún verano o algo. Acá el problema que hay en la crítica es para puestos calificados lo veo difícil, porque en general vienen con laburo y todavía no te califican, pero en temas de mano de obra más intensiva o puestos menos calificados, pero sí, por eso me acuerdo de permite tomar facturistas. Pero ya el proyecto está vinculado un poco a si tengo facturistas me van a considerar. ¿Okay? Por eso se llama de formalización laboral. Es decir, tengo 10 pibes que me facturan, no me tengo que ir durante 48 meses pago reducido el costo de seguridad social. Y sí que en el sector de facturistas tenés mano de obra interesante que vos podés tomar. ¿Okay? Entonces es un buen. Y el FAL, hasta ahora estoy a favor del FAL, quiero aclarar. Hasta que vea la reglamentación, ¿no? Como el viceinventario, si a mí el FAL no es un costo extra, digo, claro, no es un costo extra, sino que el Estado me lo condona de lo que tengo que pagar en par y paso de seguridad social, bienvenido sea, ¿okay? Quiero ver la reglamentación, a mí de la ley no me queda tan claro si el par y paso, creo que cuando vos lees los artículos podrían hacer una trampa, que no sea tan equivalente, ¿no? Que en vez de venir a vos, yo lo pago, que estoy pagando bien, la cuenta de capitalización para fondos, me parece interesante, pero todavía no está la reglamentación. No se puede consultar. Sí, lo podría usar el PPC. Sí, claro, lo dijo expresamente la ley, se puede usar el plan de retiro voluntario, lo dice retiro, sí, fuerte tema, sí. porque el FAL se da cuenta que es del empleador, pero con una asignación particular. Pero el dueño del fondo es el empleador, y vos lo podés asignar y aplicar, inclusive si hay un acuerdo individual entre el empleador y el trabajador, podés usar el fondo que tengas ahí, pero tiene que pasarse en ese primero, ¿no? O para generar. Lo que yo es si como se implemente el FAL, si ya está en un PPC, ¿cómo sería eso? Lo que pasa es que hay que esperar creo que 6 meses para generar fondeo, porque no van a generar fondeo. Un plazo de fondeo. El FAL no te impacta en 2 o 3 años. Ahí lo vas a ver.
Pero no es una limitación entre el PPC y el tema del FAR porque son dos institutos totalmente diferentes, que uno es una financiación, sistema de fondo de financiación, que es el fondo de desempleo impuesto compulsivamente, o sea, no quiere nadie firmar el convenio, se lo impongo, y no te genera un costo inicial, básicamente. Es como lo que tiene la boca, más o Sí, menos. No, el FAL no es eso. No, pero con una idea de financiamiento para poder La pagar. intención del gobierno, que con la lectura mía, porque acuérdense que todavía está vigente lo que en el fondo es ese, la que como lo de la UOCRA, que es la anterior, digamos, la de bases. Pero eso lo tiene que enfrentar con la negociación colectiva. O sea, en el acuerdo colectivo deberían negociar con la UOCRA, en este caso, hacemos un fondo de decisión local. Para mí el FAL el gobierno saca para impulsar que se creen los fondos de decisión local. Ya tenés estos fondos y ahora... Para que las empresas vean la bondad de tener Solo para los nuevos empleos. El FAL no está reglamentado todavía. Empieza a regir a partir del 1 de junio, pero lo podrían prorrogar hasta diciembre, pero depende de la reglamentación. Todavía no sabe, ahí va a salir ahora, ahí va a salir en esta semana. El RIF va a salir esta semana, que va a salir el FAL. para financiar temas de RIF. Y el otro que es el RIF ese, que es, ese sí para trabajadores nuevos que tienen que tener Para la nómina que uno tiene vieja, empleado Sí. tradicional, se aplica también. Sí, pero sí, porque en toda tu nómina vas a tener poco. Claro, no vas a tener plata para hacer poco financiamiento. Por eso la realidad es que en la práctica le van a ver bondad dentro de 2 o 3 años, cuando vas a ver el monto que acumules, claro, tenga. Pero tendrías que hacer ahora que tus empleados acepten el cambio, digamos. No, porque es compulsivo. ¿El FAL? ¿Es optativo o es No, el FAL es obligatorio. El FAL es obligatorio hasta que hay que ver la reglamentación lo que va a decir es que cuando logre cierta fondeo, te puedes ir. Sí, no olvidar, ninguno de No sé, Porque alguien se va a querer ir si no hay que aportar, digamos, la empresa no contribuye con nada, Sí. pero en realidad se toma de... Bueno, está bien, pero de modo, tema de las a ver, contribuciones que vos llamás. si la pensás de otro lugar, puede ser referir una baja del costo de seguridad social, Vos ¿no? vas y yo pago después, Claro. por la rotación. Sí. Pero cada empresa tiene que poder más o menos juntar una masa crítica de dinero proporcional a... Entonces es un fondo que no pretende, vos juntás la plata, ahí, que es individual, pero suponete que yo me juntaste plata para mí, y yo me fui renuncié, no me sirve nada, ¿ok? Esa plata vos la acumulás para otros, Está bien. lo podés, Pero vos una empresa, yo tengo empleo que tiene 28 años de antigüedad. Puedes usarlo para un solo trabajador. no, a vos no te De impacta, ahora no me sirve eso. no te impacta, No, no te sirve. impacta para los nuevos. Para un nuevo, por eso traje eso. Sí, y si tenés mucha anotación tampoco te sirve porque vas a consumir permanentemente. Es como. Sí. A ver, bienvenido sea, porque en realidad te están sacando un dinero que hoy se lo estás dando al Estado. Pero por lo menos le preferiría que le dé descuento y dejarme sacar la plata lo que yo quiero, ¿no? Pero bueno, por lo menos se sabe. No, pero alguien va a hacer negocio con esa guita, obviamente. Mira, dice, tengo 2 versiones, porque por uno dice, no, esto es un negocio de Turcenegro, ¿viste? Turcenegro, no, de Turcenegro, de Caputo, donde después lo prende fuego, no creo que esté tirando esto, pero hablé con no tenemos un par de financieras grandes, que se van a meter, y mira, me meto, estoy forzado, pero no es negocio, o sea, dicen, mira, el laburo que tengo que hacer por la comisión que deja, no. Pues dicen que el negocio de comisión total anual es de $300 millones, en total. Lo van a ver fragmentado, por los bancos se meten, financieras se meten, fondos de inversión se meten, ¿verdad? Que son 5 jugadores. Tengo esa doble versión. Por un lado lo que son ahí, lo que me han dicho, y de otro lado, sí, esto está hecho por un negocio. Sí creo que hay una idea de fortalecer el mercado de capitales. Para eso sí creo eso. Que haya como fueron las FJP, digamos. Que vos tenés un fondo privado que todo el tiempo acumula un montón de plata y que eso termina yendo a la bolsa. Sí, Eso sí. tipo de financiación No cierra, porque tampoco las nuevas se están cerrando, no cierra. Y si vas a financiar, preferirías a ese descuento. No, es que si vas a financiar, me descuento a mí como empleador, no me hagas pagar por darle optativo, dejarlo usar o no. Bueno, Sí. vamos a ver lo que me parece. Tengo la última ya, que tiene que ver con un tema anterior, que se tocó, que tiene que ver con si vos acordás de forma privada con empleados
la reducción de la jornada laboral, Sí. ¿sí? Por ejemplo, al 50%, y efectivamente Sí. se reduce al 50%. Para documentar eso Un basta acuerdo individual. pero un telegrama, por ejemplo, No sería lo ideal. no, Tenés que firmar un acuerdo, Pero con un orden de dos. un acuerdo individual Con más o menos formalidad, pero con un acuerdo. y tendrías que reconocerle una gratificación para que tenga por el tiempo suficiente. no, pero digamos, si es el ¿Es permanente el cambio o transitorio? permanente, Permanente. Sí. es que está bien que un telegrama no es suficiente. No, No. acuerdo individual. No, porque la carta de documento es una manifestación bilateral. Claro. Ok, y eso tiene que ir, digamos, validado por un escribano. No necesariamente. No necesariamente. Por eso todo vuelve el meta de hasta podría registrar en el Secretaría de Trabajo. Le da más fortaleza, pero con un acuerdo individual. Le da fortaleza al escribano porque te va a dar el contenido y de la identidad del trabajador. El documento privado tenés que probar que ese trabajador es Y tuyo. que no la probaste al territorio. Claro, claro. Exacto. Y ahora eso terminaría pues a medio marrón. ¿O no? Tengo la A mí tampoco se parece a acuerdo del retiro voluntario donde el gerente puso un revuelo arriba de la mesa. Era fóbico. Y ¿sabes qué me querés a mí? Digo, que tiene que estar abogado. Porque llegó el revólver Tiene que además. estar el abogado. Dice, pero no me falta acá. Era tuya, Voy al pronto de la y llamame cuando haya que hacer un esfuerzo. Claro. Bien. Bueno. Muchísimas Dale. gracias. Gracias a los que participaron.